El día de hoy vamos a tener un mensaje especial, vamos a hacer una pausa ahí en nuestro estudio de Pedro, así que vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, por favor. 1 Corintios capítulo 1. Vamos a meditar en un pasaje ahí. Esta semana se celebra, hay una celebración que es más gringa, ¿verdad? Se conoce como el Día de Acción de Gracias. No es algo que celebramos tanto nosotros, pero es una celebración pues bonita, ¿no? Y sobre todo porque tiene su origen cristiano, tiene un propósito de dar gracias a Dios, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿no? Si tú lo celebras, pues está bien, si no, también está bien, ¿no? Pero quisiera pues entender esto, ¿no? El sentido bíblico, porque a veces simplemente damos gracias a Dios por cosas de este mundo terrenales, digámoslo así, y no está mal, está bien, pero podemos dar gracias a Dios sobre todo por las cosas espirituales, ¿verdad? Que ha hecho por nosotros. Entonces, aquí en 1 Corintios capítulo 1 vemos pues una acción de gracias que hace el apóstol Pablo por esa iglesia, ¿ok? Y quisiera que viéramos por qué da gracias, y ese es un buen ejemplo para nosotros de dar gracias a Dios por estas cosas en nuestra vida también, ¿ok? Así que vamos a leerlo, verso 4 al verso 9, esa porción vamos a estudiarla y después oramos, ¿ok? Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú nos permites despertar un día más y tenemos tantas cosas por cual estar agradecidos, Señor. Y sé que tú quieres enseñarnos a través de esta porción, Señor, aún más cosas por las cuales podemos dar gracias, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Pedimos tu bendición a través de esta enseñanza, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas. Sabemos que es tu Santo Espíritu el que está con nosotros y por eso te lo pedimos, Señor, confiando en eso, en que tú quieres mostrarnos tu verdad, Señor, y enseñarnos tu palabra, Señor. Así que ponemos este tiempo delante de ti, Señor. Háblanos, dirígenos, ayúdanos a entender la obra que tú has hecho en nosotros y la obra que estás haciendo en nosotros, Señor. Por favor, Padre, te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Pablo escribe a esta iglesia, a los Corintios, y si conoces un poco la historia de los Corintios y del apóstol Pablo con ellos, sabes que es una iglesia, fue una iglesia difícil, ¿no? Para el apóstol Pablo, digámoslo así, ¿no? Fue una iglesia con la que no solo trató asuntos de carnalidad como se trata en esta carta, ¿no? Una iglesia que era carnal, que no era tan espiritual como quisiéramos, ¿no? Como quisiera Pablo. Y no solo eso, fue una iglesia con la que tuvo ciertos problemas, ¿no? Al final, en la segunda carta, pues lo vemos claramente. En la segunda carta, él está tratando de solucionar los problemas que ha tenido con ellos, ¿no? Y que realmente ellos puedan reconocer sus errores, arrepentirse, ¿no? Y ver por las cosas de Dios. Pero a pesar de todo eso, fue una iglesia por la cual el apóstol Pablo daba gracias, ¿no? Y una iglesia que amaba mucho, ¿no? Entonces es muy interesante eso, ¿no? Que a pesar de que fue una iglesia difícil para él podía dar gracias, ¿no? Y eso nos muestra algo. Podemos dar gracias nosotros, como dice la palabra, en todo y por todo, ¿verdad? Podemos estar agradecidos aún por las cosas difíciles. Podemos dar gracias a Dios si vemos las cosas que Dios está haciendo, ¿ok? No tanto las cosas que, en ese caso, que los corintios estaban haciendo, ¿no? Cómo estaban caminando, ¿no? Después de los problemas que tuvieron con Pablo, sino más bien ver lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y ese es el enfoque de Pablo aquí, ¿ok? A través de este pasaje podemos ver la obra de Jesucristo en nuestras vidas también, ¿ok? Digámoslo así, pasado, presente y futuro. Lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer, ¿ok? Y Pablo estaba agradecido por la obra que Dios estaba haciendo en esta iglesia. Vamos a empezar a verlo. Verso 4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, ¿no? La gratitud de Pablo se presenta, ¿no?
Doy gracias a Dios, y dice el texto, siempre por ustedes, ¿no? Estaba agradecido con esta iglesia, como te decía, a pesar de lo difícil. Y si has leído las cartas, o sea, y has estudiado las cartas, te das cuenta y dices, ¿cómo podía dar gracias a Dios por esta iglesia? Porque realmente era muy problemática, ¿ok? Pero estaba agradecido. Y esta gratitud que muestra Pablo aquí expresa una acción continua, ¿ok? Siempre puedo dar gracias a Dios por ustedes, ¿no? Y esta acción de gracias es la actitud correcta de cada creyente, ¿no? Primeramente hacia Dios, ¿ok? Es la fuente de nuestra alabanza realmente, ¿no? Nosotros le alabamos, le adoramos porque estamos agradecidos con Él, ¿no es así? Hemos entendido que la adoración se trata de eso. La adoración no es algo que nace de nosotros, es algo que nace en Él, ¿no? Y como respuesta nosotros le adoramos. Nos muestra su gracia, su amor, ¿verdad? Su perdón, su fidelidad, muchas cosas que vamos a ver el día de hoy. Y a través de eso nosotros respondemos en gratitud, ¿verdad? Y entregamos nuestra vida en gratitud a Dios, ¿ok? Dice, Pablo escribió también en Tesalonicenses, voy a dar algunas citas, ahora anótalas para que las tengas ahí presentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 18, fíjate lo que dice ahí Pablo. Dad gracias en todo. Dice, ¿por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios para ti, para mí, ya estando en Cristo, conociendo a Cristo, es que demos gracias en todo, que seamos agradecidos, ¿verdad? Y piensa en esto, si en nuestro corazón hay agradecimiento en todo momento, ¿cómo crees que va a estar nuestro corazón? ¿Triste, amargado, resentido? No, ¿verdad? Es bueno para nosotros, ¿ok? ¿Te das cuenta de eso? Quitarnos esas cosas, la amargura, el resentimiento, ¿no? Pedir perdón, perdonar, porque entonces va a haber gratitud en nuestro corazón, ¿no? Y es lo que Dios quiere, por eso dice, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, que sean agradecidos, que den gracias en todo, ¿verdad? Efesios 5:20, fíjate lo que dice ahora, Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Pablo dijo en Tesalonicenses, da gracias en todo, en todas circunstancias, ¿verdad? Da gracias en tu trabajo, ¿verdad? Da gracias en tu prueba, da gracias en tu aflicción, en todo. Pero ahora dice, da gracias por todo, ¿no? ¿Te das cuenta? Da gracias por todo lo que has tenido, lo que has recibido. Da gracias por las pruebas que has pasado. Da gracias por lo que Dios está haciendo en tu vida. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que seamos agradecidos y es su voluntad, como vimos. ¿Sabes por qué? Porque la falta de agradecimiento nos puede ir apartando de la gracia de Dios. Nos puede ir apartando de Dios. ¿Sabías eso? Déjame leerte un pasaje donde vemos esto. Romanos 1, versículo 21. Fíjate cómo dice ahí. Viene hablando Pablo de los hombres injustos, ¿ok? Y obviamente por naturaleza somos todos nosotros, ¿ok? En un momento antes de Cristo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿a través de qué? A través de la creación, ¿verdad? A través de su testimonio, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? A través de eso, ¿qué dice el texto? Dice, no lo glorificaron como a Dios. No le dieron gloria como a Dios. ¿Ni qué cosa hicieron? Ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? Cuando no hay gratitud, empiezas a cambiar la gloria de Dios, ¿ok? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y si no, su corazón fue entenebrecido. Cuando dejas a un lado la gratitud, ¿no? Que nace de la gracia de Dios que te ha mostrado, pues va a pasar esto, ¿no? Te vas a envanecer. Tu corazón se va a hacer necio y se va a entenebrecer. Y te vas a apartar de Dios, vas a cambiar su gloria por la gloria corruptible de la creación, ¿verdad? Muchos es eso. O sea, el mundo, si te das cuenta, poca gente el día de hoy realmente es gente agradecida. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, en la calle, o sea, hay gente que no da las gracias para nada. Si te va bien, te da el saludo, ¿no? Te responde el saludo, pero ya ni las gracias, ¿no? Es difícil y hasta a veces asombroso encontrarte a alguien que te muestra gratitud, ¿no? Pero es esto, ¿no? Dios quiere que seamos agradecidos, que nuestro corazón esté agradecido. ¿Por qué? Por lo que ha hecho por nosotros. Principalmente eso.
Porque la gratitud es un resultado precisamente de la salvación. Se manifiesta no solo de una forma verbal, sino también un estilo de vida. Vives agradecido, ¿te das cuenta de eso? Puedes dar gracias en todo y por todo, ¿verdad? Un estilo de vida de agradecimiento, como vemos, ¿ok? La vida de un creyente es una vida agradecida, ¿okay? Y realmente la acción de gracias es un tema pues muy sobresaliente en toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y creo que también tiene que ser un tema sobresaliente en nuestra vida, ¿no es así? Vivir agradecidos por todo lo que hemos recibido. Así estaba Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Empieza a mostrar por qué está agradecido. Y dice, estoy agradecido por la gracia de Dios que les ha sido dada en Cristo Jesús. Qué interesante, porque Pablo a otros, ¿no? A los tesalonicenses, dando gracias por ellos, daba gracias por la fe de ellos. ¿Okay? Doy gracias por su fe. ¿No? Por Filemón, daba gracias por su amor. Pero realmente en los Corintios no había mucho de esto. No había mucha fe y no había mucho amor, ¿verdad? Pero Pablo encontró algo por qué dar gracias. Y ahí está la clave, ¿no? Entonces, ¿pero por qué voy a dar gracias por esta persona? Búscale, ¿no? O sea, búscale. Puedes encontrar algo por qué dar gracias, ¿no? Y Pablo podía dar gracias por ellos, ¿no? No por su fe, no por su amor, sino por la gracia de Dios que les había sido dada, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos necesitaban esa gracia. Y Pablo decía, Señor, te doy gracias por ellos porque esa gracia les fue dada. Y de alguna manera ellos ya habían recibido esa gracia, porque habían creído en Jesús. La gracia significa que Dios no da lo que nos da, lo que no merecemos. Eso es gracia. No darte lo que mereces, ¿ok? Lo que no mereces, perdón. Le estoy haciendo bolas, ¿verdad? Igual que yo. La gracia es darte lo que no mereces, ¿ok? Déjame recordarte también misericordia. Misericordia es lo opuesto, es no darte lo que mereces. ¿Ok? Es misericordia. Merecíamos el castigo, Dios no nos lo dio. Pero aparte de eso, nos dio su gracia. O sea, no merecíamos la vida eterna y nos la dio, me explico. Gracia es darte lo que no mereces, ¿no? Y eso fue lo que Dios nos dio en Cristo Jesús, lo que está diciendo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Esa gracia viene mediante Cristo por la fe. Efesios 2, ¿recuerdas? 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y tenemos que entender eso. En el momento en que tú pones las obras, pensando que puedes tener salvación por obras, estás destruyendo esto. No va a haber gratitud en tu corazón. Entonces no eres salvo por gracia, sino por obras. Y no es mediante la fe, es mediante tus obras. Y entonces ¿dónde está la gratitud? Pero cuando eres salvo por gracia, por medio de la fe, va a haber gratitud en tu corazón. ¿Ok? Dios nos lleva a una relación con Él a través de Jesucristo. Eso es la salvación. Conocer a Dios, tener comunión con Dios. Y es lo que vamos a ver al final. Pero esa relación nadie podría tenerla por sí mismo. Es un don que Dios nos da. Es un don inmerecido que nos llega absolutamente por la gracia de Dios, por medio de su amor. Y Dios nos ha dado su gracia porque fundamentalmente eso es lo que más necesitamos. Lo que el hombre necesita, ¿verdad? Y esa gracia es la que nos lleva a vivir agradecidos precisamente. Estos corintios, lo que está diciendo Pablo es que ustedes anteriormente estaban muertos espiritualmente y ahora han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo por haber recibido la gracia de Dios. Sin embargo, recibieron la gracia de Dios, pero no la han entendido. No la han experimentado plenamente, digámoslo así. Una iglesia carnal que no podía vivir así. ¿Por qué digo esto? Al final de la carta, casi al final, en el capítulo 15, viene ese versículo que conocemos, 1 Corintios 15, 10, donde Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿recuerdan? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice él,
no ha sido en vano para conmigo. ¿No? Y podía estar siendo en vano para los corintios. Sí, la recibieron, pero no actuaba en ellos. En ellos no había un corazón agradecido. Ellos serían vano la gracia de Dios, ¿te das cuenta? Por eso es importante que entendamos la gracia, que experimentemos la gracia, que vivamos por gracia. Y una manera en que se va a evidenciar esa gracia en nosotros es una vida de acción de gracias, de gratitud delante de Dios. Su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios operando en la vida del creyente. Y se va a ver un estilo de vida de gratitud. Y dice eso al final, ¿no? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esa es la clave. No existe otra manera en que una persona pueda experimentar toda la dimensión de la gracia de Dios si no es en la persona de Cristo Jesús. No hay forma. ¿Puedes dar gracias a Dios por algunas otras cosas? Claro, puedes estar agradecido por tu trabajo, por cosas, como te decía, aún materiales. Pero realmente estas cosas solamente puedes dar gracias porque es por medio de Cristo. Porque esto llegó por medio de Cristo, la gracia de Dios, la salvación, ¿te das cuenta? La obra de Dios en tu vida. No es que no puedas dar gracias a Dios por otras cosas, pero la máxima expresión de gratitud a Dios es a través de esto, de Jesucristo. Es por medio de su Hijo que Dios ha manifestado su gracia a la humanidad. ¿Recuerdas el apóstol Juan cuando escribe en su evangelio, en su evangelio, Juan 1, hablando del Hijo, ¿no? Ese verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, ¿te acuerdas? Lleno de gracia y verdad. Y luego el verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, ¿verdad? Y gracia sobre gracia. Y es en Cristo Jesús donde experimentamos esa gracia. ¿Ok? Y dice el texto, gracia sobre gracia. ¿No es así? O sea, no te la acabas, como comúnmente decimos. ¿Sí lo has experimentado así? ¿Has podido ver su gracia en todo momento, en toda ocasión? Porque eso es lo que te va a llevar a estar agradecido delante del Señor. Verso 5 dice ahora, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Te das cuenta? En todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Este es el efecto de la gracia en la vida del creyente, ¿no? En este caso de los corintios, ¿no? Hay una riqueza. En todas las cosas han sido enriquecidos, ¿no? No específicamente las cosas materiales, no estoy hablando de eso. Hay cosas de mucho más valor que las cosas materiales, sobre todo esas cosas espirituales. Dios quiere, ¿te das cuenta? Dios quiere enriquecerte. Dios quiere enriquecernos en Cristo con las cosas espirituales. Decía alguien, nadie se empobrece por convertirse a Cristo. Es verdad, ¿no? El mundo puede verte así como pobre, ¿verdad? Pero dice que fuiste enriquecidos en todas las cosas, ¿verdad? Y en el contexto de la carta es muy probable que el apóstol Pablo se esté refiriendo a los dones espirituales, porque va a mencionar ahorita lo siguiente, pero Pablo enfatiza que la posición y los dones de los corintios fueron por la gracia de Dios a través de la obra de Cristo y no por el mérito personal de ellos. ¿Okay? Y podemos dar gracias a Dios por eso, por lo que Él nos ha dado en Cristo, lo que hemos recibido a través de la fe en Cristo. Fíjate lo que dice, en toda palabra y en toda ciencia. En ese sentido, Pablo hace referencia a, cuando dice toda palabra, la palabra palabra ahí es logos en griego, y hace referencia posiblemente a la enseñanza, a la doctrina. Tiene un sentido muy amplio esa palabra, pero también puede significar el acto de hablar o cierto estilo de hablar, apuntando a los dones del Espíritu relacionados con el hablar en lengua, la interpretación, aún el predicar, ¿no? Podrías hablando de eso, y es eso. En todo esto fuiste enriquecidos. Dios les ha dado sus dones, su gracia a su vida, ¿no? Son cosas espirituales que hemos recibido. Y como cristianos debemos de entender esas cosas que Dios nos ha dado. Es lamentable que dentro de la iglesia cristiana haya mucha ignorancia acerca de esto, de las cosas espirituales, de los dones espirituales. Más adelante, 1 Corintios 12, fíjate cómo comienza hablando. Y si tú conoces el pasaje, sabes que va a hablar de los dones espirituales, ¿no? Y de las cosas que Dios nos ha dado, de cómo la iglesia tiene que ejercer
¿no? El servicio espiritual. Pero ve lo que dice el versículo 1. Ciertamente, no estoy en el capítulo, en la segunda carta, pero 1 Corintios 12, 1. No quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Realmente en el texto original, ahí en el capítulo 12, verso 1, no aparece la palabra dones. Porque Pablo se está refiriendo en general. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de lo espiritual. ¿No? Y realmente ese es el problema de muchas iglesias el día de hoy, de muchos creyentes. Ignoran todo lo espiritual, todo lo que Dios nos ha dado. Regresando al capítulo 1, eso está hablando, Dios te ha enriquecido espiritualmente. Efesios capítulo 1, no vamos a leer, pero léelo en casa. Es un pasaje que nos habla de las bendiciones espirituales que hemos tenido en Cristo Jesús, ¿no? Todo lo que espiritualmente hemos recibido en Cristo. Léelo para que puedas dar gracias a Dios por esas cosas también. Pero Pablo está hablando específicamente de esto. Dios ha enriquecido a su iglesia con dones espirituales. ¿Ok? Dones del Espíritu. Dice en toda palabra y en toda ciencia. O sea, si tú no conoces los dones espirituales, pues no vas a poder dar gracias a Dios por esas cosas. Pero Dios ha provisto a su iglesia de capacidades espirituales para poder servirnos unos a otros y producir agradecimiento en nosotros. Pablo habla de estas dos cosas, palabra y ciencia, dos de los dones espirituales. Y la palabra ciencia es la palabra en griego gnosis, la cual se usa más como conocimiento. El conocimiento al que Pablo hace referencia no es el conocimiento teórico ni el conocimiento académico, sino el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo, el conocimiento que Dios nos ha dado en Cristo. Y es un conocimiento humano, pero a través de Cristo es el conocimiento de Él mismo. ¿Okay? El conocimiento de Dios lo que produce es edificación y produce guía y nos lleva precisamente a la paz, a la armonía dentro del compañerismo, dentro de la comunidad cristiana. Y eso es lo que Dios quiere. Dice, han sido enriquecidos en estas cosas. Pueden vivir vidas agradecidas porque yo les he dado esta riqueza espiritual. Una armonía dentro de la iglesia. Verso 6 dice ahora, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otra cosa por la cual ellos podían estar agradecidos era esto. El testimonio de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es el testimonio acerca de Cristo? A ver, los que andan en Navegantes 1, ¿no? El testimonio del Hijo. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y ese testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Es el testimonio, es el Evangelio. Y ese testimonio, dice, ha sido confirmado. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Por qué? Porque ellos ahora hayan creído. No había mucho que agradecer, como te decía, acerca de su amor, acerca de otra cosa en ellos, sabiduría, ¿no? Pero dice, han creído. Gracias a Dios. Estoy agradecido porque han creído en Jesús ustedes, porque el testimonio llegó a ustedes y ha sido confirmado. ¿De qué manera? Pablo dice que la vida de los corintios era una confirmación del Evangelio. El testimonio de Cristo fue confirmado en ellos cuando creyeron en Jesús. Y así ha sido con nosotros. Si tú has creído en Jesús para salvación, el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ti. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí. Ese testimonio ha sido confirmado porque tú has creído. Quizás la vida que tienes en Cristo no es la mejor y no es la que debería de tener, pero si tu fe ha sido sincera y han sido de nuevo, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo siempre que un pecador se convierta, hay fiesta en el cielo. ¿Te das cuenta? Y podemos dar gracias a Dios por eso. Y Pablo dice, estoy agradecido por eso también. Verso 7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nada os falta en ningún don. Entonces dice, ha sido confirmado en ustedes, seguramente a través de estos dones.
Y esa riqueza de la que habla es esto. De tal manera que nada les falte en ningún don. Pablo se está refiriendo aquí ya específicamente a los dones espirituales. Es la capacidad que Dios nos da para, te decía, para poder servir, para poder adorar y dar gloria a su nombre. Todos los dones son necesarios, lo sabemos. Y todos los dones están presentes en la iglesia de Cristo, como lo estuvieron en la iglesia de los Corintios. ¿Okay? Pero como te decía hace un rato, tenemos que estar conscientes de esto nosotros y entender que hay lugar para los dones del Espíritu y que Dios está obrando a través de nosotros de esa manera. Claro, no vamos a meternos en ese tema porque no es el tema aquí, pero la Biblia nos enseña la manera de cómo ejercer correctamente cada uno de esos dones, sin abusar de ellos, sin hacer un espectáculo, un show, ¿verdad? Que va a ser más distracción para otros, usarlos correctamente. Pero nosotros creemos que los dones del Espíritu Santo todavía están vigentes, todavía están presentes dentro de la iglesia y todavía están operando dentro de la iglesia. Pero es importante que la iglesia los conozca y sepa qué dones cada uno nos hemos recibido. Porque también es una muestra de gratitud. Señor, gracias por esta capacidad que me has dado espiritual de poder servir a otros y servirte a ti. Está hablando acerca de eso. De tal manera que nada os falte ningún don. ¿Okay? El término don en griego es la palabra carisma. Bueno, se conoce como carisma, ¿no? De ahí vienen los carismáticos, que dice así, que son de repente los que abusan mucho de los dones y ves cosas raras, ¿no? Los carismáticos. En griego esta palabra se traduce como carisma o charisma, ¿no? Con J se escribe. Y viene precisamente, está relacionado con el término charis, que es gracia. Charis es gracia. Por eso es don, que es un regalo. Y esa palabra charis enfatiza los dones espirituales y nos muestra que son un regalo de Dios para el bien de la iglesia. ¿Okay? Por eso decía, podemos dar gracias a Dios por esos regalos que nos ha dado a través de la fe en Cristo. El ejercicio de los dones espirituales, ya sea en un creyente de forma individual o en una congregación, no es una indicación precisamente de espiritualidad. ¿Okay? Más bien es una indicación de la gracia de Dios. Porque muchos lo ven así, ¿no? No, esa persona es muy espiritual porque tiene este don, porque se ve así. No, es una manifestación, lo podemos ver así más, con la gracia de Dios. Indica más que Dios ha mostrado su gracia en esa persona. ¿Por qué? Porque ha sido enriquecida, como vemos aquí. ¿Okay? Cuando vemos a alguien que tiene algún don espiritual, nuestra tendencia es de alguna forma asumir que esa persona es muy espiritual o muy santa, podemos verlo así. Sin embargo, los dones del Espíritu no dependen de alcanzar cierto nivel de espiritualidad. Los dones del Espíritu simplemente son parte de los beneficios de haber recibido, ¿qué cosa? La gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿te das cuenta? Y tenemos que verlos de esa manera, porque si no vamos a perder esta acción de gracias en cuanto a los dones. Vamos a pensar que yo me lo gané porque yo soy muy espiritual. No, es la gracia de Dios. ¿Okay? Dice entonces, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya vimos el pasado, lo que Dios nos ha dado, ya vimos el presente, Dios está actuando, Dios nos ha enriquecido en la iglesia. Vamos a empezar a ver cómo la obra de Dios en el futuro. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Esto habla de una espera, pero una espera total, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga, cuando Él regrese. ¿Okay? Él no nos ha dejado solos en este mundo, Él está con nosotros, Él está obrando en nosotros y entre nosotros. Y habla de una espera total, te decía, una espera paciente, pero a la vez también es una espera ansiosa, ¿no? ¿A poco no? No quisiéramos estar con Él y decir, Señor, ya queremos verte, quisiéramos estar en tu gloria, pero estamos esperando este tiempo. ¿Okay? Probablemente la mayoría de los corintios no estaban esperando con expectación el regreso de Cristo. Por eso Pablo les recuerda esto, estamos esperando el regreso de Jesús. ¿No? Y todo esto lo puedes ver durante la carta, ¿no? El capítulo 15 habla más acerca de esto. Pero esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra manifestación es apocalipsis, ¿no? Donde viene la palabra apocalipsis, ¿no?
y con frecuencia se traduce como revelación. ¿Por qué es eso? Una revelación. El término básicamente significa recorrer una cortina para revelar algo. Y aquí se refiere al regreso de Cristo. ¿Qué quisiera eso? El regreso de Cristo ahí está, va a venir. Él viene pronto. Y un día se va a quitar la cortina y lo vamos a ver. ¿Okay? Pues es algo seguro para nosotros. Para nosotros es eso, ahí está, ¿no? Cuando tú vas a la revelación de alguna obra de arte, o si has ido alguna vez, yo nunca he ido, pero dicen que hacen así. O alguna cosa así que le ponen una cortina, ¿no? Sí, sí has visto eso, ¿no? Una película donde está la cortina, ¿no? O sea, tú lo puedes ver y tú sabes que hay algo atrás, ¿no? No lo ves, pero dices, está tapado porque ahorita lo van a revelar y vamos a ver la obra de arte, ¿no? No llegas y dices, pues hay una cortina ahí, quién sabe, a lo mejor ni hay nada allá atrás, ¿no? ¿Sí me explico? Así es. Hay una cortina que no nos deja ver, pero no quise que Jesús no esté regresando, Jesús ya viene. Ya nada es quitarla y ya lo vas a ver aquí, ¿me explico? No es de que, ay, pues a estar descansando un rato, no. O sea, ya es inminente su regreso para nosotros. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza que quizás los corintios no tenían y por eso vivían tanto más en el aquí y ahora, en lo terrenal. Pero cuando tienes esa esperanza, vives diferente en esta vida. ¿Y sabes cómo? Agradecido, ¿verdad? Porque Él viene. ¿No te da gracias eso? Entonces, algo que también este versículo sugiere es que todos los dones espirituales estarían vigentes hasta que Cristo regrese, ¿se dan cuenta? De tal manera que nada nos falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta que Él venga, no falta ningún don en su iglesia. La capacidad espiritual que Él da para que podamos servirle a Él, servirnos a nosotros y mostrar gratitud, ¿se dan cuenta? Versículo 8 dice ahora, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual, Jesucristo, también os confirmará hasta el fin. ¿No? ¿Puedes dar gracias a Dios por eso? Gracias, Señor, gracias. Porque es una promesa, el cual te va a confirmar hasta el fin. La palabra confirmar significa estabilizar. Los corintios necesitaban ser estabilizados, necesitaban ser constantes, confirmados. Andaban mal, ¿ok? Y Pablo dice que Jesucristo va a hacer eso, los va a estabilizar hasta el fin. Y eso es para nosotros también, ¿verdad? Este es uno de los propósitos principales precisamente de la palabra de Dios, de la doctrina, ¿no? Darnos estabilidad, firmeza, hacernos perfectos, ¿no? Toda la escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para rehuir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, confirmado, estabilizado, preparado para toda buena obra. Necesitamos permanecer en la palabra. Necesitamos conocer la doctrina, la enseñanza, porque es la manera en que Jesucristo nos está estabilizando hasta ese día. Es una promesa que Él hace. Pablo escribe a los Colosenses, capítulo 2, Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Jesucristo? Por gracia, por medio de la fe, ¿no? ¿Quieres dar una respuesta bíblica? Ahí está. ¿Cómo recibiste a Jesús? Por gracia, por medio de la fe, ¿no? Así, de la manera que recibiste al Señor Jesucristo, anda en Él. ¿Cómo? Por gracia, por medio de la fe. Es lo que Pablo quiso decir cuando dijo que es por fe y para fe, ¿no? Sí, por fe somos salvos, pero somos salvos para fe. Para vivir por fe, ¿ok? Arraigados y solidificados en Él, porque así lo recibimos, creyendo en Él. Y dice, arraigado, sobreedificado, bien cimentado, bien estabilizado y confirmados en la fe, dice el texto. Arraigados, solidificados en Él y confirmados en la fe, porque así lo recibimos por fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acción, en acciones de gracias. ¿Te das cuenta? Ahí está la clave. Cuando tú tienes una vida estable en Cristo, cuando estás bien arraigado en el Señor, caminando por fe, vas a abundar ¿en qué cosas? En acciones de gracias.
¿verdad? Piensa en eso. ¿Qué tanta gratitud el día de hoy hay en tu corazón? ¿Hace cuánto no le das gracias a Dios por algo diferente? Porque a lo mejor todo el tiempo le das gracias a Dios por lo mismo. Gracias, Señor, por la salud que me das, gracias por mi familia, gracias por mi trabajo, gracias, o sea, algo diferente, que realmente estés agradecido, o sea, abundando en acciones de gracias. Gracias por mi jefe, Señor, porque a través de él me pones a prueba, porque a través de él me aguzas, ¿no? O sea, ¿puedes dar gracias por eso? Gracias, Señor, por el examen que reprobé, porque eso me muestra que tengo que echarle más ganas, tengo que estudiar más, tengo que esforzarme más. O sea, arraigados, fortificados en Él, confirmados en la fe, vas a abundar en acciones de gracias. El Evangelio de Cristo estaba confirmado en ellos, ¿recuerdas? Verso 6. Y ellos estarían confirmados hasta el fin con la ayuda del Señor, verso 8. Eso es seguridad. ¿Sí lo ven? Es una seguridad. Lo que Dios dice es: solamente cree, pon tu fe, yo me encargo de lo demás. Solo cree y vive por fe. Dios va a hacer la obra, la ha prometido. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, dice Pablo, estoy totalmente persuadido, convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, ¿recuerdas? La perfeccionará, ¿hasta qué día? Hasta el día de Jesucristo. Cristo terminará su obra en nosotros. Y la Biblia dice en Judas, lo va a hacer para que seamos presentados delante de Él sin mancha. Fíjate lo que dice Judas 24:25, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Te das cuenta? Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él lo dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos. Fíjate eso, un día, ese es el futuro, lo que te decía, la promesa. Un día Dios nos va a presentar por medio de la fe solamente que pusimos nosotros, delante de Él, sin mancha. Sin mancha. Dice: presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Así será. Un día vamos a estar con Él con gran alegría, llenos de alegría. Y vas a decir: no sé qué hago aquí. Yo no merecía estar aquí. Si el día de hoy nos damos cuenta que no somos merecedores de su gracia, aquel día va a ser más impresionante ver eso, ¿sabes? Puedes decir: ¿yo qué hago aquí? ¿No? Yo no debía estar aquí. ¿Alguna vez te has sentido así, que te invitan a un lugar y dices: yo no sé qué estoy haciendo aquí? ¿No? Ya a la última hora que te vente, sí, vente, vamos, y llegas y todos bien vestiditos y todo así como medio, ¿no? De mezclilla y de tenis y así, de que yo como que no encajo aquí. Yo creo que así nos vamos a sentir allá. Vamos a decir: no sé qué hago aquí, pero aquí estoy. Por mis obras no, porque Él me trajo. ¿Te das cuenta? ¿Puedes dar gracias a Dios por eso? Dice el texto: para que seáis irreprensibles. Ese día, ya hemos entendido que irreprensible en cuanto a nuestra vida aquí en la tierra, no es que seamos perfectos. La palabra sí habla de no acusados, sin mancha, ¿no? Sin cola que te pisen, decimos. Pero ya vimos que eso es a través del arrepentimiento y la confesión. Pero aquí está hablando literalmente del día que lleguemos allá, así, sin mancha, irreprensibles, ¿ok? Porque aunque seamos pecadores en esa tierra, Jesucristo nos presentará irreprensibles en el cielo. Eso es lo que está diciendo aquí. Fíjate, 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Versículo 23. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Te das cuenta?
todo tu ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué cosa? Lo hará. Primera Tesalonicenses 5, versos 23 y 24. Fiel es el que te llama, el cual también lo hará. Él es fiel y también lo va a hacer, lo que ha prometido. ¿Verdad? Dios, fíjate lo que está diciendo, fiel es el que llama. Y ahorita lo vamos a ver. Dios no te llama, no nos llama porque somos fieles, ¿verdad? Dios nos llama porque Él es fiel. Qué diferencia, ¿no? Porque siempre estamos pensando en nosotros, ¿no? Si soy fiel, Dios me llamó porque soy fiel. No, no, no. Tú no eres fiel. Ninguno no somos fieles. Somos personas infieles por naturaleza. Pero nos llama porque Él es fiel. ¿Ok? Solo por eso, porque Él es fiel. Vamos a regresar entonces a Corintios. Para que seas irreprensible en el día de nuestro Señor Jesucristo. Termina el verso 8 diciendo eso. En aquel día. En el Antiguo Testamento, el día del Señor es una referencia al día en que Dios intervenga en la historia ejerciendo justicia, trayendo salvación para el justo, pero castigo para el injusto. Es ese día. Nosotros vemos que el día del Señor, y entendemos que el día del Señor es el día de Jesucristo. ¿Ok? Cuando Jesús volverá a la tierra con todo su poder y gloria. Joel 1:15, hablando en el Antiguo Testamento, habla de este día. Y lo menciona así. Joel 1:15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Es un día de juicio, de castigo. Pero para nosotros es un día diferente. Esto lo vamos a ver en Pedro más adelante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿recuerdas? En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros estaremos con Él. ¿Okay? Para nosotros como creyentes será un día de gloria porque estaremos con Él. ¿Okay? Por eso cuando leemos este día, ¿no? Hasta el día de el Señor Jesucristo, para nosotros no es un día de temor, sino un día realmente que estamos esperando, ¿no? Estaremos con Él, agradecidos por eso. Versículo 9, vamos a terminar aquí. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. Pablo da gracias a Dios, hay gratitud en su corazón por la iglesia, ¿verdad? Por lo que puede ver en la iglesia, da gracias a Dios, pero él sabe que esta acción de gracias no viene de la iglesia, viene de ¿quién? Del Dios fiel, ¿verdad? Fiel es Dios por el llamado que nos ha hecho. El enfoque nunca debe de ser la cantidad de nuestra fe, sino, digámoslo así, el objeto de nuestra fe. Nuestra esperanza está en el carácter, un carácter inmutable de Dios. Aquel que llama y hace la promesa. Nosotros confiamos, tenemos fe, porque confiamos en un Dios que es fiel. ¿Te has dado cuenta de eso? No es por otra cosa. Por eso la Biblia declara rotundamente en varias ocasiones la fidelidad de Dios. Dios es fiel, fiel es Dios. Y por eso es que podemos confiar. Él es digno de confianza. Es la palabra fiel significa eso, digno de confianza. Puedes confiar en Él, Él no te va a fallar. Es su carácter. Como te dice, un carácter inmutable, no cambia. Fiel es Dios. Si tú no has puesto tu fe en Jesús, no sé qué estás esperando. Porque seguramente tu fe la tienes puesta en otro lado. Y en este mundo, todo lo de este mundo es pasajero, es efímero. Y por eso no puede ser fiel. Va a terminar. Pero Dios es eterno, ¿verdad? Él no tiene principio ni fin. Y Él es fiel. Fiel porque Él es eterno. Y podemos confiar en eso, ¿verdad? Él es fiel. Tú no, yo no, fallamos. Y a veces eso nos desanima, ¿verdad? Y nos lleva a realmente, pues ya ni siquiera pensar en agradecimiento, sino, pues yo soy chafa, yo no puedo, ¿no? Pero fiel es Dios.
Cuando creas que no vas a lograr algo, recuerda esto: fiel es Dios. Puedes confiar en el Dios que te ha llamado a tener comunión con su Hijo. Y Él es fiel. Y créemelo, ahí también va a haber gratitud en tu corazón. Gracias, Señor. Porque aunque yo soy infiel, tú permaneces fiel, ¿no? Y Él sigue siendo fiel. ¿Has experimentado esa fidelidad de Dios? ¿Puedes dar gracias por eso? Amén, ¿no? Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Qué increíble. Fuiste llamado. Dios te ha llamado. Y ya vimos, el llamado no depende de nuestra fidelidad, sino de su fidelidad. Fiel es Dios. Fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Siempre me ha gustado este versículo. 1 Corintios 1:9, siempre me ha gustado entenderlo. Dios no te llamó a ser parte de la iglesia. Dios, o sea, bueno, sí, pero más que eso. Dios no te llamó a ser un hombre espiritual o mujer espiritual. Dios no te llamó a ser mejor persona. Dios te llamó a la comunión. ¿Te das cuenta? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¡Qué increíble! Lo que antes no podías hacer. Dice Romanos que por cuanto todos pecaron están destituidos. ¿Verdad? ¿Recuerdas? ¿De qué cosa? De la gloria de Dios, de su presencia, de su comunión. Estamos destituidos. No teníamos oportunidad de tener comunión con un Dios santo porque somos pecadores. ¿Te das cuenta? Esa es la historia de la redención. Si no lo sabes, esa es la historia de la redención. El hombre murió en el Edén, ¿recuerdas? En el huerto de Edén, al desobedecer a Dios, el hombre murió espiritualmente. Ya no podía estar en comunión con Dios, se rompió esa comunión, ¿recuerdas? Y Dios tiene que sacarlos del huerto de Edén porque Él es santo y ellos son pecadores. Y les dio una promesa de redención. La simiente de la mujer, Jesucristo. A través de ella van a regresar a casa. Por eso anhelamos ese día, porque hay algo en nosotros que anhela eso. Quiero volver a mi lugar, el lugar por el cual fui creado, que no es este lugar, es Dios. ¿Se dan cuenta? Y Dios te llama. Y a través del Evangelio te está llamando diciéndote: regresa a casa. Regresa conmigo. ¿Sí lo ven? Y fiel es Dios que te llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¡Qué increíble! No merecíamos. Como te decía hace rato, te sientes indigno. Cuando estemos vamos a decir: ¿qué hago aquí? Todo lo que hice en esa vida. Escupí el rostro de mi Salvador. Lo ofendí con mi pecado. Y aquí estoy. Lo increíble es que Dios te ha llamado el día de hoy a la comunión. No cuando estés allá, hoy puedes tener esta comunión con Dios. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único que es verdadero, de Jesucristo, quien has enviado. ¿No es así? Juan 17:3. Y tú puedes tener, si no lo tienes, tú puedes tener. Dios te está llamando, Él es fiel. No es por tu fidelidad, recuérdalo. Él es fiel siendo: hey, ven, ponte a cuentas. Quiero que regreses, que tengas comunión conmigo. La palabra comunión, koinonía, participación. ¿Te das cuenta? Es una gran declaración aquí este versículo. Dios nos ha llamado a una relación muy importante, una relación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Puedes dar gracias por eso? Claro. Los corintios era algo que no estaban considerando. Ellos no estaban considerando el significado de tener a Jesús entre ellos. Ellos habían perdido el sentido de que Jesús está entre ellos, que ahora tiene una relación individual con el Señor de gloria. Dejaron de vivir en el conocimiento y la emoción de estar unidos con Cristo en todo lo que hacen. Se olvidaron de la sincera comunión con Cristo. Es por eso que era necesario, para Pablo fue necesario recordarles el llamado de comunión que habían recibido para poder estar juntos, poder tener comunión verdadera. Más adelante vemos el abuso que había entre ellos, aún en la cena del Señor, ¿verdad? Unos se adelantaban, no esperaban, menospreciaban a otros, unos se emborrachaban. Pablo dice: ¿no se están dando cuenta con quién están? ¿No se dan cuenta que fueron llamados a la comunión con Jesucristo?
¿Harías todas esas cosas en el cielo? Pues no. Créemelo, no lo harías. Dice, pues Dios está contigo. Fueron llamados a la comunión. El enfoque de Pablo aquí está en lo que Dios había hecho y está haciendo en los corintios. No en lo que los corintios no estaban haciendo o estaban haciendo mal. Pablo veía a Dios y veía las cosas buenas, y eso lo llevó a alabar y dar gracias a Dios por esta iglesia. Y podemos dar gracias a Dios, como veíamos al principio, en todo y por todo, ¿verdad? Puede escucharse triste esto, pero lo único bueno que Pablo halló en los corintios venía de la gracia de Dios. ¿Pero no ocurre lo mismo con nosotros? ¿Realmente? Lo único bueno que alguien puede ver en mí es el resultado de la gracia de Dios en mi vida. Este enfoque centrado en Cristo fue lo que ayudó al apóstol Pablo a escribir esta grandiosa carta llena de sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos lleva a vivir vidas llenas de acciones de gracias. Y el día de hoy podemos recordar esto, podemos estar agradecidos en todo momento y por todo a Dios, ¿verdad? El pretexto por el día de acción de gracias simplemente es un pretexto, porque podemos estar agradecidos por Dios todos los días, ¿verdad? Pero si tú eres de las personas que celebra esto, espero que en lugar de Halloween celebres esto mejor. Recuerda esto. Recuerda estas cosas que vimos hoy. Puedes estar agradecido por la obra que Dios comenzó en ti, en el pasado, en el presente y en el futuro. Podemos dar gracias a Dios por eso, por lo que Él ha hecho en nosotros, por lo que está haciendo y por lo que hará en nosotros. ¿Ok? Vamos a terminar orando, ¿no? Y dando gracias a Dios. ¿Les parece? Señor, agradecemos esta mañana por tu bondad. Gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, con tu palabra y recordarnos el día de hoy. Era necesario, Señor, que hoy recordáramos la gracia que tú nos has dado, Señor. Y como el apóstol Pablo decía, Señor, esa gracia no ha sido en vano. Por su gracia soy lo que soy, su gracia no ha sido en vano. Y eso queremos, que esa gracia que hemos recibido en Cristo no sea en vano en ninguno de nosotros. Que podamos vivir una vida que te agrade y que te glorifique. Confirmados en la fe, enriquecidos espiritualmente, Señor. Viviendo una vida que te sirva, que te dé gloria. Sabiendo que estás haciendo una obra en nosotros, una obra que tú comenzaste vas a llevar a fin, Señor. Ayúdanos a que esa gracia opere en nosotros, Señor. Al grado que podamos mostrarle una vida de agradecimiento también, Señor. Lo más lógico, Señor, después de recibir tu gracia es eso, que nuestro corazón, Señor, nuestro corazón brote el agradecimiento. Y que nuestra vida sea eso, una acción de gracia delante de ti, Señor. Padre, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por tu Hijo. Porque como vimos, todas estas bendiciones llegan a través de Él. Y ahí es donde nace nuestra gratitud. Señor, ayúdanos a vivir así agradecidos. No solo un día en particular al año, sino cada día de nuestras vidas, Señor. Recordar estas cosas por las cuales podemos dar gracias. Quizás en los momentos difíciles no hay forma de dar gracias, Señor, por el trabajo, porque a lo mejor ya no lo tenemos, Señor. Por nuestros bienes, porque a lo mejor los perdimos. Señor, podemos dar gracias por esas cosas. Y de hoy te pido eso, danos corazones agradecidos, Señor. Recordando precisamente esa gracia que hemos recibido en Cristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la comunión a la cual nos has llamado. Y si hoy estamos juntos nosotros, no es por otra cosa, Señor, sino porque tú nos llamaste a esa comunión con Cristo Jesús. Y aquí estamos, Señor, como tus hijos, como tu iglesia, y te adoramos y te amamos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.